El día de hoy vamos a hablar del 6º año de la carrera cuando eres médico general o 7º, dependiendo cuánto dure. Famosísimo Servicio Social. La pasantía, ¿no? Yo lo hice en el Águila. ¿Ah, sí? Sí, lo hice en el Águila. El objetivo principal es pasar ese examen. Entonces, Es un año tranquilo en el sentido de la carga de trabajo porque vienes del internado, pero con mucha presión cuando vas a la mitad por el ENARM. Sí. claro. Entonces yo también lo hice en una clínica familiar, es decir, de primer nivel, y creo que también era como Eve. Yo entraba a las 8 de la mañana. A mí también me sorprendió eso. Hubo una coordinación en silencio. Tú llegabas y sabías lo que tenías que hacer y no importa. Puedes tener una consulta de calidad en 15 minutos. Sí. Todos en pareja. Al final todos se emparejan, todos... Hola, yo soy Steph. Yo soy Gus. Yo soy Evelyn y bienvenidos a Más allá de la bata. El día de hoy vamos a hablar del 6º año de la carrera cuando eres médico general o 7º, dependiendo cuánto dure tu carrera en la universidad. ¿Qué? ¿Hay escuelas que tienen 7 años de medicina? Claro. Porque hacen 2 de internado, ¿no te acuerdas? Exacto. sí. Hacen 2 ¿Qué años es de el internado. famosísimo Servicio Social? La pasantía, ¿no? The patient. Pasante. O sea, es Bueno. un año súper importante. Es un año Es un- gris, No, es súper importante. Está infravalorado. Está infravalorado. O sea, si tú te das cuenta, ya acabaste la carrera de medicina, te echaste tus 4 años, el año del internado, ya sabes cómo tratar al paciente, ya estudiaste, bla, bla, bla. Y se supone que es cuando culmina. ¿Ya hiciste tu examen profesional? Sí, Ya ya hice tienes tu cédula examen. profesional. Ya tienes Ajá. cédula. Entonces ya Sí, empiezas a cierto. ejercer medicina, Claro. dependiendo dónde hagas tu servicio social, ¿no? Porque puedes hacer servicio social en una clínica de primer nivel, Ajá. lo puedes hacer en investigación, lo puedes hacer en... Plaza en- universitaria. Plaza Como academia, ¿no? universitaria, Como académica. académico, como profesor. ¿Ustedes cómo fue su servicio social? Yo lo hice en el Águila. ¿Ah, sí? Sí, lo hice en el Águila. ¿En el Águila ¿En Blanca? América? No, lo hice en el Águila, en una clínica familiar, que es clínicas de primer neta. nivel. Sí, es cierto. El número, no me acuerdo cuál era, que estaba muy cerquita de mi casa. La verdad es que la escogí porque quería que fuera cerca de mi casa y porque quería estudiar en realidad para el ENARM. Es que eso es clave. Es eso, ¿no? El objetivo principal del servicio social, si quieren hacer ENARM, ¿no? También está la posibilidad de que no quieran, Claro. pero en caso de que lo quieran hacer, el objetivo principal es pasar ese examen. Entonces, háganle como quieran, háganle donde quieran, búsquenle lo que sea, pero tengan en cuenta que el objetivo es pasar al ENARM mientras Bueno. te diviertes un poco. Si es que es tu objetivo, ¿no? O sea, Sí, claro. realmente Si es- el objetivo debería ser ejercer la profesión de medicina No, por claro. primera vez en tu vida. Claro. Con los conocimientos que ya tienes de la carrera y del internado, ¿no? Sí, Pero sí, sí. realmente sabes que se viene el examen nacional. Entonces, es un año, si vas a hacer examen, para estudiar. Sí, Totalmente. es un año tranquilo en el sentido de la carga de trabajo porque vienes del internado, pero con mucha presión cuando vas a la mitad por el ENARM. Sí, Claro. se No, acerca. Está raro. Normalmente si estás como de pasante en alguna clínica, en general, Como díganme equivoca, exactamente como yo, normalmente yo entraba de que, no sé, entre 7:30 y 8 de la mañana y salía a las 2 de la tarde. De lunes a viernes nada De más. lunes a viernes, no había guardias, no hacía nada, literalmente solo, bueno. No hacía nada. ¿verdad? no, o sea, ¿Cuál era, a ver, realmente cuál era tu rol, tu función como pasante en el Águila? yo daba En consulta el águila. Ok. cuando los médicos familiares, por ejemplo, no iban, no sé, de que estaban Ajá. enfermos o lo que sea, no Consulta iban. general, ¿no? Sí, pero De embarazadas, lo que sea. Que la Lo que gripa, sea. que la diabetes. Sacar papanicolaos, poner vacunas también. A su madre. Pero oigan, bueno, no sé en sus servicios, pero yo tenía que dar la consulta en 15 minutos. Yo la hice también en un centro ¿De ¿cómo salud? será? En un centro de salud Primer nivel. de primer nivel del gobierno, o sea, no del Águila ni el otro. Explica rápido qué es eso. O sea, porque a lo mejor la gente no sabe qué es primer nivel, Bueno. segundo nivel, No. tercer nivel, y a lo mejor es importante que O sea, lo entiendan. casi los 2 institutos más importantes, el Instituto del Águila y el otro instituto De O sea, los Secretaría de trabajadores. los trabajadores, ajá. Y el... Y ¿qué será el tercero? Secretaría de Salud. Secretaría de Salud. Luego está la Marina y eso, ¿no? Pero esos 3 se dividen, vaya, en 3 niveles. Primer nivel son las clínicas familiares, al que cada quien le toca dependiendo su domicilio, ¿no? Exacto. Que no es un hospital como tal y es una clínica familiar para atenderte de primer contacto con un médico general o médico familiar. Después de ahí te derivan a un segundo nivel, que son hospitales que tienen Generales. urgencias, generales que tienen urgencias, pueden o no tener terapia intensiva, pero no tienen
todas las especialidades, subespecialidades. Pero sí tienen especialidades, cosa Ya que tienen generalmente el primer nivel no tiene. Exacto. Tienen algunas o muy poquitas, Sí, o sea, ¿no? creo que tienen odontología, psicología. Creo que es la mayoría de los hospitales que hay aquí, Ajá, ¿no? sí. Segundo nivel. Y tercer nivel son los hospitales de altas especialidades que mandan los pacientes o los casos más complejos, ¿no? Claro. Y eso aplica para los tres Y por sectores. ejemplo, los institutos nacionales generalmente son tercer nivel. Ajá. Los hospitales generales son segundo nivel. Ah, exacto. Y las clínicas familiares son primer nivel. O sea, son Exactamente. sinónimos, pues. Entonces, yo también lo hice en una clínica familiar, es decir, de primer nivel. ¿Qué hacías Entonces, tú, Gus? yo daba la consulta. Si había un adscrito, me ponía al lado de él y solo observaba y le ayudaba. Pero si no iba un adscrito justo porque faltaba por X o Y razón, nos ponían a cargo de la consulta y veías embarazadas, veías, pues en general, medicina en general, no sé, gripas, diarreas, veías niños también, no tan chiquitos, no tan neonatos, pero veías niños. Y pues te la llevabas muy leve, pero a mí me daban 20, 25 minutos por consulta. Como que te adueñabas de la consulta, la verdad, si te sentías médico, eran tus primeros ibas pacientes. llevando tu ritmo, Tú ibas ¿no? llevando tu ritmo, tenías que sacar obviamente todos los que estaban agendados, y salías como a las 2, 3 de la tarde, y bien, la verdad, muy cool. ¿Y recuerdan cómo fue el proceso de selección para el servicio social? Sí. A ver, cuéntalo tú. Pues fue parecido al del internado, ¿no? Ya les habíamos dicho que para el internado, pues dependiendo tu calificación, bla, 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 para el servicio social es lo mismo. Es un promedio, ¿no? Es un promedio que ya tienes, entonces dependiendo de ese promedio es el lugar en el que estás para elegir pues la plaza que quieres. Ajá. Entonces, por ejemplo, en nuestra universidad, en nuestra hermosa facultad, había, si no me equivoco, académicas, o sea, que estabas dando clases dentro En la de la misma facultad. universidad, exacto. Podías hacer investigación, Ajá. podías estar en la Secretaría de Salud en la Ciudad de México o en el Águila Verde, ¿no? Ándale, sí, esos Y dos. tenías la opción de irte a otros estados, que las claro. opciones que nos daba la universidad era irte al hermoso y precioso, chulo estado de Nayarit, o te podías ir a Chiapas. ¿Solo eran esos dos estados? Solamente tenías esas dos No me opciones. acordaba. Y obviamente cuando estabas en Chiapas, o sea, si ibas a Chiapas, pues te tocaba ir Al de cerro. nuevo al Cerro Temasco el Chango. Sí, te mandaban tocaba a una zona muy rural. A comunidades muy, muy lejanas. Y por ejemplo, en Nayarit, pues yo lo hice en el hermoso estado de Nayarit, en Valle de Banderas, pues también eran comunidades, ¿no? Y todo Sí. era por parte de la Secretaría de Salud. Yo me acuerdo el día de la selección, yo no estaba tan atrás para elegir ¿Tú querías, plaza. antes de que No. seleccionáramos, tú ya sabías dónde querías? Sí, el yo servicio? quería cerca de mi casa y en la Ciudad de Y México una porque clínica. quería ir a una... Ah, sí, totalmente. Ok, yo también quería una clínica. No tan cerca me tocó, sí me tocó retirado como 1 hora, pero aquí en la ciudad. ¿Y tú? Pues yo en mi caso, o sea, yo recuerdo, ¿se acuerdan que vino Carlos Riestra con nosotros al capítulo de Médico General? Él su internado lo hizo en Mérida, entonces cuando él vivía en Mérida yo lo fui a ver y dije, güey, qué chido Yo quiero- moverte de estado, estar en otro... ¡Ay, se me metió ahí como que... Ok. Bueno, entonces justamente llegó el día de la elección de plazas y yo estaba como en el lugar número 19 para elegir, ¿no? O sea, Entonces, estás no bastante manches, bien. ¿cómo te 19 acuerdas? de como, ¿cuántos éramos? 90. éramos, en la Casi generación 100. de las 96. Ya. Algo así. Estaba en el 18, 19. Entonces ya empezaron a salir las plazas, no sé qué, Y justamente yo estaba, no, pues, yo quería agarrar el centro de salud que estaba ahí por el Gia González, ¿no? Ujú. Pero pues ya se había acabado y empecé a Porque me ver. acuerdo que, perdón que te diga, pero entrabas y cuando salía alguien, tú veías la hojita de que se iban tachando las Exacto, plazas, ¿no? O sea, a exacto. lo mejor tú querías algo Y ya no cuando había. te mostraban la hojita ya no había. Exacto. Y en ese momento tienes que tomar la decisión. Así es. Entonces de repente llegué yo y dije, a la nos vamos a Nayarit, porque Chiapas me da miedo, ¿no? A la Oye, ¿hablaste con tus papás antes no, de eso? ahorita lo cortamos, perdón. No, güey, pues yo llegué y dije, Nayarit, Se te hizo fácil. Espérate, me dicen, está la Cruz de Guanacaxtle. Y yo, ¿Guanaqué? Y yo, híjole, pues sí, nos vamos allá a la Cruz de Guanacaxtle. Ahí debe estar, ¿no? Y pues yo dije, bueno, salí yo, mamá, me voy a Nayarit. Y mi mamá, ¿qué? ¿Cómo que ¿Cómo te vas a ir a Nayarit? ¿Y cómo le vas a hacer? Y yo, pues ustedes me van a tener que ayudar pagándome la renta, porque pues que No me van a mames. pagar unos 1,600 pesos al mes y con eso no me alcanza la vivienda, mamá. No, definitivamente. Y yo decidí irme a Nayarit, ¿no? Entonces estuvo cagado porque rentamos allí en Nayarit, aquí en la Ciudad de México, lo que se dice condominios horizontales. En Nayarit se La dicen, privada horizontal. en Nayarit se dicen cotos. Entonces claro. nosotros llegamos a rentar en un coto. ¿Con un roomie? Estaba Con con, los- sí, dos con- roomies. Ok.
Entonces llegamos a este coto muy precioso a nuestra casita. La verdad, la renta súper barata a comparación de la Ciudad de México. O sea, pagamos 10,000 pesos, pues, sí, 3 recámaras, había alberca, todo. Yo llegué al paraíso, ¿no? O sea, mi centro de salud estaba como a 16 minutos de la casa en carretera. El mío olía a garnacha a las 8 de la mañana. Sí. O sea, el mío era garnacha. Yo también había un puesto de papitas y de chilaquiles buenísimos. Pero aparte, al ladito, entonces la ventana, yo creo que el cuarto para sacar Papa Nicolaos era la ventana abierta, la garnacha a las 8. Y Evelyn. ¡Ay, no es Gardenela, es garnacha! Bueno, ya. Perdón. Pues es el paraíso, lo mío es una porquería. Me encantó el chiste, güey. Estuvo muy bueno. Bueno, yo en mi centro de salud, o sea, la Cruz de Guanacaxtle es un pueblo pesquero. Entonces era una población de 5,000 habitantes. Entonces yo era la doctora del pueblo, ¿no? Junto con la otra doctora. Pero tú no vivías en Guanacaxtle, o sea, no, tú yo vivías... vivía en Nuevo Vallarta. Ok. Y agarraba mi cochecito y me iba a la Cruz de Guanacaxtle. Ya. Entonces ya en la Cruz de Guanacaxtle O sea, era te un fuiste centro... a Nuevo Vallarta en coche. Ajá, o sea, me fui a vivir allá. ¿Pero en coche? Sí, obvio, güey. A la madre. Yo tenía... ¿Por qué te sorprende? Güey, ¿son 8 horas o cuántas horas Pues son? un poquito más. Un O sea, poquito más. está perro, está perro. Sí, sí está pasadito de lanza. Pero bueno, mi centro de salud tenía 2 consultorios, una pequeña área de urgencias, una zona de pediatría y una zona donde había una estufa y así, ¿no? Entonces de repente era así de que... ¿Llegaban embarazadas? Todo, güey. Ok. O sea, a mí sí me tocó de todo. De O sea, todo. me acuerdo perfectamente que una vez me llegó un señor que se macheteó el dedo por los cocos y me llegó así de, ay... Y como yo hice el internado en este hospital, Ajá. en este hospital había cirujanos plásticos. Entonces yo llegué con la doctora y, oiga, doctora, la voy a mandar a Tepic porque lo tiene que ver un cirujano plástico. Y me dijo, mamacita, aquí tú eres la ginecóloga, la pediatra, la cirujana plástica. Y yo, Tienes que resolver. ajá, tenías que resolver a como fuera del lugar, ¿no? Ok. Mi centro de salud tenía un hoyo en el techo y pues yo era la que limpiaba el baño. Oye, no nada más de la ginecóloga. Eres... No, entonces imagínate, de Y repente usted así destapando el baño, ya poniéndose los guantes y ahora sí, ¿qué? entrabas al centro de salud y yo, hola, bienvenido al centro de salud. Y volteabas y yo, hola, yo soy la barrendera. ¿Se quitaba Hola, la yo soy bata? doctora. Sí. Y estaba Se muy ponía el cagado. chaleco, güey. Estaba muy cagado porque la gente era como, o sea, llegaba, yo al principio iba de lunes a viernes de 2 de la tarde a 7 de la noche. Ah, te ibas en la es que además tarde. era en la Ajá. tarde. Y los sábados tenía que cubrir si no iba uno de los doctores, porque En la yo mañana. estaba en una plaza que se llama Plaza B. Entonces Ok. eso también está importante Ok. decirlo porque en el servicio social hay Plaza A, Plaza B y Plaza C. Entonces yo estaba en la Plaza B. Ya después me cambiaron al turno de la mañana y estaba un poquito más rico. Oye, ¿y no Sí, te da claro. miedo? Digo, esto es justo porque el tema de la pasantía, todos hemos escuchado historias de terror, ¿no? Pero como justo estar en el turno vespertino. Sí, la verdad no me gustaba mucho y era muy chistoso porque la Cruz de Guanacaxtle, si algún día pueden ir, en serio vayan, está súper bonito. Ah, no, sí. Te lo juro, tiene la marina y tiene Es restaurantes que Estefa, muy además de bellos. ser la doctora, es la Secretaría de Turismo de la Cruz de Guanacaxtle. Yo fui a visitarte. No fui a tu centro de sí, salud, sí, yo pero fui a también fui. visitarte. Sí, pero no, ¿Sí? no quisieron ir No, al no fui a la centro Cruz de salud. Guanacaxtle, Ah, no, yo fui a no, Puerto no. Vallarta. Yo también. ¿Qué es eso, güey? O sea, fui a... La Cruz de Guanacaxtle está precioso, güey. Si algún día pueden ir, vayan, está precioso. Pero bueno, era muy chistoso porque era un pueblo pesquero, entonces la gente llegaba literal descalza al centro de salud, ¿no? No. Y de repente pasaban así, una Suburban dorada con los cristales. Y te lo juro, y yo decía, ahí va. Entonces cierren el centro de salud, se ponen abajo del escritorio que tiene un hoyo el techo, güey, y que Diosito te acompañe. Oye, y güey. además ahí los partos, por ejemplo, ¿los atendías tú o los atendía? No. A mí sí eso sí me daba miedo. Ok. Entonces llegaban y, ya está así de que tanto 2 centímetros Dilatando, de ajá. dilatación y los mandaba. A eso sí lo referías. Sí los refería. Ya. Sí, Ok. eso sí, a mí sí O sea, me ¿no te daba- diste un parto en tu servicio? No. Y aparte, imagínate, el lugar, la verdad, es Sí. que el centro de salud per se, pues no era tan bonito. O sea, las tenía un hoyo, condiciones güey. no eran las O sea, ideales, tenía un hoyo claro. el techo, A güey. mí- Cuando llovía adentro, güey. Pero, pero el No. aire acondicionado siempre funcionó, güey. Pues sí, Entonces, claro, estabas... llovía así como sin problemas, güey. ¿Y tú pero por qué hay humedad? Aire Sí, acondicionado con... olía a hongo, pero no hay problema. No, Estuvo man. divertido. Yo Y no hay algo muy A que me ver. gustaría contarles, güey. Creo que ya se los conté, pero es A una ver. zona de mucho calor. Entonces yo soy de la Ciudad de México, igual que ustedes. Y aunque ahorita de repente agarramos que 34 grados, 35 grados, güey, allá llegábamos a 40 grados y era un calor infernal, ¿no? Entonces Claro. eso de que abrías la llave y ya te salía caliente el Ujú. agua. Entonces un día
se me ocurrió, porque siempre llegaba o sea, toda empapada al centro de salud, ¿no? Y decía, esto está súper incómodo, horrible. Claro. Entonces un día dije, me voy a echar talco, ¿no? Dije, pues eso va a... Entonces agarré el talco de las patas. O sea, ¿pero por qué talco? O sea... Pues para que absorbiera la humedad, güey, para que no oliera como a ese sudorcito de playa, güey. Te lo juro que existe, güey. No, sí. De hecho, bueno, o sea, ¿te echabas talco? No me echaba, me eché una vez, güey, okay. ¿no? Y fue un grave error. O sea, agarré el talco y dije... en el Bobosh, güey, en todos lados, ¿no? Entonces yo iba bien campante, güey, a mi centro de salud, llego, prendo mi aire acondicionado y entraban los pacientes y así como que me veían para abajo, ¿no? Y yo, esta p*** que me barre, yo soy su doctora. Y todos me veían hasta que una paciente me dijo, oiga, doctora, ¿por qué trae como masita? Entonces se me hizo rollito, güey, así como masita de pizza, ya, güey. Claro, como que se espesó, como entre el sudor. Es una pasta, güey. Es una pasta, güey. Entonces yo así llena de pastitas y de rollitos de talco, güey, así medio amarillo, güey, horrible. Y la gente viendo, pues sí, güey. Bueno, para mí fue una experiencia súper chida, la neta. O sea, como que sí ejercí, me daban cursos así de alacranes. Ahora ya sé distinguir cuando un alacrán es peligroso y no, que pues aquí en la Ciudad de México no es tan funcional. Claro. Pero yo sí me la pasé súper chido. La víbora de coralillo. Ajá, y el falso coralillo. ¿Cómo es? No tengo ni idea, porque blanco, yo lo hice aquí en la Ciudad de México. Sí, pero es como blanco, rojo, negro. Y la falsa coralillo es rojo y blanco. Ah, pero hay un dicho. Bueno, que si no es amarillo, es coralillo. bueno, a ver, y tú, o sea, y tú solamente, tú dabas consulta, tú sí atendiste partos o nada que ver. Tampoco. La verdad es que eran embarazadas. O sea, embarazo el control. Sano, control de paciente embarazada. Sí atendía niños, pero yo creo que de 1 año hacia adelante, cuando alguien iba ya en sus últimas semanas de gestación o de embarazo, sí lo referíamos a un hospital a los 35, 36, y pues consulta general, ¿no? Yeah. Te digo, gripa, diarrea, cosas así en general. Todavía no existía el COVID, pero yo creo que no sé si a ti te pasó que nuestro servicio fue más o menos similar, que sí se aprovechaban un poco de nosotros. O sea, tú eras el pasante, entonces no tenías ni voz ni voto. Y yo veía la consulta y si otro escrito no venía, era como, ok, ve la consulta del doctor tal y terminando, ve también la consulta del doctor. Oh. Entonces, como que nos usaban como comodín. Yo me sentía que era el comodín de la clínica y era donde hace falta alguien, el pasante es el que va parchando, así literal, no toma de muestras, hazle de enfermero, hazle de doctor. Entonces, pues no es como que fuera muy pesado, pero sí era como de, güey, no tengo un rol establecido y no sé. Yo sobre todo sí veía consultas y me iban como alternando. Por ejemplo, estaba en la consulta externa, estaba en gineco, por ejemplo, para todos métodos anticonceptivos, estaba en Papá Nicolau, estaba en vacunas. A mí sí me iban alternando. A mí lo que me gustó de mi servicio, primero fue que mis compañeros, o sea, como... ¿Copasantes? Les mandamos un saludo a Noemí y a Isaac. Bueno, no sé quiénes son, saludos. Bueno, no importa. Ellos, la verdad es que hicimos un muy buen, no sé, como que nos llevamos muy bien, entre los tres. Y hagan de cuenta que para octubre, pues obviamente mes del cáncer de mama, entonces era como, hay que hacer mastografías, de que tienen que hacer 8,000 mastografías. Y es como, ¿de dónde voy a sacar 8,000 personas para hacer una mastografía? Sí. Entonces se nos ocurrió hacer como una semana de la salud, en donde literalmente los pacientes... ¿no? Semanas de la salud. Sí, pero lo organizamos nosotros. Entonces, haz de cuenta, eso estuvo muy bien padre porque el paciente... Primero hicimos publicidad desde antes. O sea, nos íbamos, no sé, 1 mes, 2 meses antes, nos fuimos a repartir a todos lados boletos como, vengan tal día, vengan tal día, vengan tal día. Y la gente, la verdad es que sí iba, porque justo como es una clínica de esa zona, pues íbamos a caminar por esa zona. Ya. O inclusive íbamos, por ejemplo, íbamos a un Summers y con las meseras, que todas eran mujeres, generalmente mayores de 40, les dábamos inclusive ya la solicitud y todo. Eso estuvo padre. Okay. Entonces, los pacientes llegaban con su tarjetita, ¿no? Bueno, con su librito que tiene el águila blanca, que te ponen según tu edad lo que tú necesitas, y les hicimos como un caminito de salud. Entonces, nosotros... llegaban y le decía, mira, le falta el Papá Nicolau, de una vez. No, pero de una vez. Bueno, y entonces ya iban, como que los obligabas. Era como su check-up. Literal como un check-up, y así los mandábamos a todo lo que les faltaba, los mandábamos. Y la verdad es que sacamos, obviamente no eran 8,000, pero sí sacamos más de lo que necesitábamos. Estuvo padre, o sea, creo que... Es que llegas con una iniciativa de, ya soy doctor, ya nadie me tiene que supervisar, puedo tomar la iniciativa, te dan la iniciativa, entonces quieres como hacer y cambiar al país. Obviamente yo quería cambiar el país, o sea, yo le daba clase, había una parte en la clínica en la que les dábamos como justamente clases, ¿no? Ándale. Entonces estaba yo como,
la presión arterial, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Si tienes arriba de 150 y la gente como... Así es. Estuve ahí como, respecto así como campaña de salud, justamente teníamos como todos los métodos anticonceptivos, aunque pareciera muy raro, podíamos poner el implante, podíamos poner el DIU, tomados, inyecciones, tal. Entonces había solamente 2 escuelas en la Cruz de Guanacaxtle, una preparatoria y una secundaria, obviamente había primaria y lo que sea, pero tenía que ir a dar clases sobre educación educación sexual. Yeah. Sí, sexualidad y tal. Entonces me acuerdo que llegué a la secundaria con los de primero de secundaria y empecé a hablar del tema y los profesores así de... Güey, ¿qué estás haciendo? No sabían que ibas a hablar de... No, claro, sí, o sea, sabían que iba a hacer promoción, y... pero pues yo dije, o sea, obviamente, como veía muchos embarazos de gente muy pequeña, o sea, de adolescentes, 14, 15 años, hay que hacer campaña, güey, para que usen condón, güey, para que se pongan el implante, para que utilicen el DIU, Claro. Entonces, me acuerdo que terminé de dar la primera charla así de que con GIS, dibujé la y vayan al centro de salud, no necesitan llevar a sus padres para que agarren Claro, ¿no? porque si no les da pena. Exacto. Y tú entonces, al final, condones para todos. Ajá, y se acerca una maestra, es que cómo puede estar diciendo eso, estás promoviendo que la gente tenga sexo. Y yo, mamacita, la gente tiene sexo, güey. Sí. El punto es que tengan sexo con precaución, güey, que no les vaya a dar VIH, güey, que no vayan a agarrar una enfermedad de transmisión sexual, que no se vayan a embarazar a los 14 años. O sea, yo sí me topé con una población... no, claro, con la realidad de este país. Muy güey. compleja, ¿no? O sea, te digo, se veía mucho el contraste. Yo creo que el servicio, digo, a menos de que lo hagas en investigación, pero O el en la escuela. O en la escuela, el 80% de las plazas, o sea, que si no es investigación o escuela, es el primer tope o el primer enfrentamiento, el contacto que te das con la realidad del país, de la desinformación de la gente, de, no sé, como que sí te das cuenta que faltan, la falta ¿no? de que faltan muchas cosas por hacer, ¿no? Nosotros que hicimos en unos hospitales de segundo o tercer nivel, pues ya llegan y la gente hasta incluso ya sabe todo, pero en esos pueblos, o sea, está muy cabrón. O sea, toca educar a la población. Hay mucho tabú todavía. Sí, o sea, llegan y no saben, por ejemplo, qué es la diabetes, qué es la hipertensión. Sí. O sea, y sí toca educar, aunque tú digas ahí como, ay, obviamente no, la gente no sabe, ¿no? Inclusive el plato, el buen comer, que a todos nos da floja, pero aún así, o sea, como sí, señora, lo básico, claro. ¿no? Que creen que unas enfermedades se curan, que las vacunas les van a inyectar un chip, cosas así. Sí. Esos tabús que dices, güey, pero es millones de personas que creen eso. Oye, ¿a ti no te tocó en el servicio el temblor del 2017? Sí. Y estabas ahí, ¿no? Ah, fue el terremoto. Sí, no, yo estaba ya en mi casa. ¿Por qué estaba en mi casa? No, espérate, por alguna razón estaba en mi casa. Güey, no puede ser, yo estaba ahí, o sea, era como la 1 de la tarde. Pedí permiso. Me acuerdo que pedí permiso, te lo juro. No me acuerdo por qué, pero pedí Pero permiso. aparte estabas en tu casa, no es como que pediste el permiso para ir al SAT. No. Por algo pedí permiso y me tocó en mi casa. Ah, ok. O sea, me tocó en el departamento, sí es cierto. Y todavía le hablé a mi esposa. Ella también le tocó en su centro de salud, pero sí, no me tocó. Yo me acuerdo que justo a mí el temblor me tocó en mi servicio social. Entonces fue el simulacro. Y el simulacro, todos los polis así, abriendo las puertas son de vidrios. Por favor, todos pasamos la calle. Y aparte, literalmente, la clínica era sobre una avenida muy grande, o sea, avenida San Joaquín, tipo gigante, ¿no? Y ya, entonces, cuando es el temblor, me acuerdo que estábamos con un paciente que llegó en silla de ruedas y yo le estaba, no me acuerdo qué, pero yo estaba en la mera entrada y teníamos de esas sillas que son juntitas, ¿no? De metal. Ajá. Entonces yo estaba sentada y de repente mi compañero Isaac estaba como en la otra esquina y yo sentí que la silla hizo esto. Entonces yo pensé que él se había sentado y que la silla se había... Porque, a ver, pasa, o sea, ¿cuántos no hemos visto ese tipo de sillas, no? Sí. Y yo, ay, no sé, y de repente empiezo a ver cómo tiembla y la señora o sea, estaba con silla de ruedas. No. Y yo, señora, está temblando. Y ella, ¿qué? No, entonces la agarré a la señora, me empecé a cruzar ríos, o sea, claro, como que nadie había captado, no había sonado la alarma porque la alarma tardó en sonar. No sonó, de hecho, creo. Yo cruzando río San Joaquín con la señora en silla. La señora me mentó la madre. O sea, tú la llevabas la silla. Obviamente, doctora loca, ¿dónde me quieres llevar? O sea, me quieres secuestrar y yo, te juro que no. Sí, y entonces ya no, la llevo y justo estaba el camellón, entonces la dejo en el camellón, volteo, ahí empezó a temblar y a ser terrible. Ya. ¿Los polis tú crees que abrieron la puerta? No, obviamente no. Las puertas se rompieron de vidrio, todo el Madre. mundo salió, los de los coches vieron que no se siente tanto cuando tiembla. Sí. No. Entonces, de la nada, pues imagínate toda la gente de esa clínica. Ves a la gente y generalmente los caos. coches empiezan a frenar. Exactamente, Exacto. caos. Y ya de ahí, pues obviamente se cerró la clínica porque tenía hoyos en el techo. La universidad como que juntó a todos los estudiantes, hicieron campañas. Ay, güey, ya me acordé. Yo me acuerdo, ajá, dime. O sea, yo hice ese día que tembló,
en la tarde, me acuerdo que... Salí de mi casa. O sea, ¿Del permiso? salí a la calle, obviamente contacté igual a mis papás, a Fer, todos bien, y a 2 cuadras no lo vi, se cayó un edificio. Y me acuerdo que en ese momento, ese mismo día, pero en la noche, ya la gente estaba súper organizada y era cuerdas, llevar agua, o sea, empezó como a organizarse todo, ¿no? Sí, obviamente comida, todo eso. Y era cuando empezaban a sacar gente, ¿no? O sea, que ustedes sí vieron bien organizado Yo me la acuerdo, ciudad. Muy bien organizado y como que justo siento que fue la gente la que se organizó. O sea, no estoy diciendo que la parte gubernamental no hizo absurdo. ¿Será por la experiencia del 85? Puede ser, pero a mí me sorprendió porque yo apenas salí, me acuerdo que me fui caminando a mi casa, porque obviamente había un tráfico imposible, porque obviamente todo el mundo fue a ver a sus seres queridos. Entonces llegué a mi casa, vivía en un piso 14, literalmente llegué, agarré mis chivas y dije, yo no regreso a este lugar. ¿Dónde vivían tus papás? No, donde vivía solita, en un cuartito. Pero bueno, igual vivía en un piso 14. Entonces, ¿Y tus papás seguían allá? Mis papás estaban en Mérida. Ah, ok. Sí, no hubo tanto problema. Y entonces, pues ya, bajé, no sé qué, y dije como, bueno, ¿ahora qué necesitamos? Me acuerdo que hablé con mis suegros de ese entonces, que ellos viven en una zona en la que casi no tiembla, y me dijeron como, pasamos por ti. Les dije, no, pues voy a ir a ayudar a no sé a dónde. Me acuerdo que fue la primera vez que me subí una moto. Obviamente me subí una moto pedorrita de un gordito así, que me dijo, yo la llevo, doctora. Yo también, y yo, ok. Y me subí yo, puta madre, ¿qué estoy haciendo? Y ya te llevaban como a diferentes lugares. Ajá. Y sobre todo, por ejemplo, de Cibeles. O sea, la verdad es que yo como que se organizó. ahí valió madre, toda la gente se unió. Yo también me subí una moto con Natsi. O sea, Natsi iba en una moto y yo con otro güey y nos llevaron a Milpalta a hacer como una estación de médicos para que todos los lesionados llegaran ahí. Y yo iba atrás de un güey que ni conocía también. Dije como pero veías que toda la gente ayudaba, era como de, güey, vamos, así, sí. Yo también, yo me subía, obviamente después de ese viaje en moto dije, en mi vida me vuelvo a subir una moto, pero claro, porque me subieron a Itálica. Yo algo que me acuerdo bien fue algo muy fuerte, es que cuando fui en la noche a ayudar al edificio que se cayó como a 3 cuadras de donde vivía con mis papás, se hacía una fila como de 50 o 100 personas y entonces los que estaban al inicio agarraban como cachos de cemento de que se había caído y rápido, pasando. Era como la manera más eficaz, o una cubeta, ¿no? Así. Y me acuerdo que cuando ya había llegado ahí el gobierno, bueno, habían llegado bomberos y todo, y entonces cuando oían como que alguien hablaba, así que decían, ¿aquí hay alguien? Me acuerdo que levantaban la mano y hacían así, güey. Ay, sí. Así, o sea, le hacían como así, y entonces todo el mundo se quedaban así 10 segundos. Para escuchar. Y era como, no, ya, sigue. Ay, era como de, no mames, qué estrés, güey. Era horrible. Sí, pero fue impresionante cómo la gente como que se coordinó o se unió. Te coordinabas en silencio. Eso era lo sorprendente. Sí. Como, o sea, sí había alguien que daba como ciertas instrucciones, o sea, había líderes y todo, pero eran los mismos ciudadanos. Claro. Y neta, a mí también me sorprendió eso. Hubo una coordinación en silencio. Tú llegabas y sabías lo que tenías que hacer y no importaba lo que hacías y lo hacías. Y luego te movías para no sé qué. Los médicos justo ayudábamos sobre todo al tema de por ejemplo, cubrebocas, pero las motos, bueno, cubrebocas no, o sea, el polvo y todo eso, pero por ejemplo, las motos eran la única manera de comunicar, o sea, de moverte. De trasladarse en 10 minutos a porque una había zona... primero un montón de tráfico, porque obviamente, sobre todo el primer día, porque la gente quería ir a sus casas. Y en segundo, para las cosas, o sea, porque quieras o no, una moto ocupa menos espacio, ¿me explico? Claro. En la calle. Entonces la gente salía en motos y neta, te subías a la moto de quien sea, no te importaba, no te cobraban. Y los mismos motociclistas decían, ¿qué llevo y dónde lo llevo? Tal. Ok, y lo cargaban ahí y se iban. O sea, ¿te acuerdas de los perros? La confianza. Aparte tenías una confianza con quien sea. Sí, ¿no? te valía madres. Exacto. te valía. Pero sabías que quería ayudar. O sea, había unión. México se unió. Hay que unirnos todos. Pero bueno, nada que ver con el servicio social. Oye, pero es importante porque cuando ustedes ya sean grandes, o sea, no es que sean jóvenes y están medio viejos, pero cuando ya tengan 60 años van a decir, güey, viví un terremoto, viví una pandemia. Ay, no, cállate los hocico. Y viví un R1. Creo que no habíamos ni siquiera pensado. Y viví un R1. Y aquí estoy. Como que siempre hay una persona en el servicio social o en las clínicas que dices, no trabaja nada, güey. Pueden prescindir de esta persona. No sé en tu caso, pero en el mío era el director, güey. O sea, te lo juro. Era el director, era un viejipcio. Un viejipcio de... Ay, no, mi viejipcio sí era buena onda. Como de 83 años, que era muy lindo, muy tierno, la neta lo tengo que aceptar, pero un inútil, güey. O sea, te lo juro, llegaba y era el doctor... Ay, bueno, no me acuerdo, no. Bueno, pero era un doctor, güey. Entonces llegaba y como, a ver, ¿qué hay? Y yo, doctor, es que no vino esto, no hay tal, esto.
bueno, ok. ¿Quieres Y yo, unos molletitos? no, es como de, ok, y yo, ¿pero qué hacemos? Veo. Y yo, güey, o sea, como, ¿sabes? Una impotencia. Sí. Y, Pero es tu primer pelea contra el sistema de ándale, salud. exactamente, es tu primer pelea. Es tu primer pelea contra... Digo, que a ver, en el interno también, pero justo como lo que decíamos, no eres tan responsable porque a fin de cuentas tienes un residente que se pelea, un adscrito que se pelea. Pero aquí justo estás tú solito en el, así como... Y quieres ayudar, y ves que los directivos o los de arriba es como de, pues es que es así. No hay. ¿no? Exacto, no hay. No va a llegar. Ahí así, es como de, güey. ya tengo la campaña para... no nos llegó el due. Y sí te quitan la espera, como que la lucecita Sí, de o sea, güey. sí te van así escupiendo. O sea, sí te van apagando la lucecita, pero el punto es como que, o sea, siento que sí es muy importante que tengas muy claro tu objetivo, ¿no? O sea, siempre va a haber en el sistema problemas, o sea, siempre va a haber alguien arriba de ti, va a haber trabas, va a haber cosas que te van a impedir hacer lo que tú quieres hacer y que tengas que aprender a trabajar con lo que tienes, que no está bien, pero es una realidad. No, quizás es lo que tienes que intentar es como que, a ver, pasa, a mí me ha pasado y, por ejemplo, yo después de la residencia que lo hice en una institución pública, o sea, terminé asqueada. Fue como, necesito tener una pausa. Te vacían. Sí, necesito tener una pausa. Después regresé porque eso, necesitaba como una pausa, ¿no? Pero es tratar de no perder la fe y tratar de justamente hacer tu trabajo y hacerlo bien, ¿no? Lo mejor que puedas. O sea, exacto. Si tú tienes tu granito consulta y en ese momento estás atendiendo a un paciente que viene por diabetes e hipertensión, pues en ese momento le vas a explicar qué es la diabetes, qué es la hipertensión, le vas a hablar de sus medicamentos y vas a dar lo mejor de ti y esperando que ese paciente regrese contigo en las mejores condiciones. Ahora, hiciste el cambio en ese paciente. Ahora, exacto. Algo que aprendí es que, o sea, en el Águila Blanca, neta, la consulta... Es Águila Verde, güey. Perdón. No sé por qué le sigues diciendo. Águilas Blancas son los del poli, güey. Es un equipo de... Son los burros blancos. Los burros blancos. blancos. X. El Águila, o sea, también yo decía, pobres médicos familiares, o sea, tienen que dar la consulta en 15 minutos. ¿Quién puede hacer bien un trabajo en 15 minutos? En todo el Águila Verde es así. Exacto, pero es como te toca un viejito de 80 años que trae bastón, por ejemplo, o que tiene Parkinson y le dices... Quítese la camisa para palparle el abdomen, ya te pasaste los 15 minutos. Claro. Y una pila de expedientes. Exacto, entonces también lo que yo decía es como, pobres, o sea, claro, ahora entiendo por qué un paciente quizás con una diabetes que podrías controlar, no la puedes controlar y acaba en un tercer nivel con insuficiencia renal. Claro. Porque estás saturando. Porque el primer nivel no está... Pero no es tan funcional. No es tan funcional. Pero no es porque no es porque les falte capacidad al médico, sino porque le dan demasiado trabajo y hay un cerebro que eventualmente se fatiga. O sea, no es que, o sea, faltan muchísimos más médicos en primer nivel que estén capacitados para evitar que todo llegue a un tercer nivel, ¿no? Y de hecho así son en otros países. Yo creo que el primer nivel está tan bien hecho que ahí está muy bien el filtro hacia el segundo nivel. Pero a ver, si también te les pagaran como corresponde, y no los saturaran de trabajo. Claro, no te saturaran. O sea, si, por ejemplo, yo cuando estaba en el Águila Verde, de repente entraba al consultorio, me tocaba dar una consulta y esto ya fue en la residencia, pero pues esto aplica a todos los niveles. Llegaba y primer paciente a las 8, segundo paciente citado 8:05. Y yo, güey, ¿cómo vas a ver en 5 minutos una consulta? Digo, eres ortopedista, hola, pero tiene un nivel. Su hueso está bien, que le vaya bien. O sea, no puedes hacer eso. Entonces, imagínate, si eso es en un tercer nivel que está hiper mega saturado, pues en las clínicas de primer nivel es lo mismo. O sea, no puedes dar una consulta mínimo. Necesitas al menos 25, 30 minutos de consulta. O sea, ese es sobre todo primera vez, por ejemplo. O sea, tu interrogatorio, tu exploración, tu análisis, tu diagnóstico y tu atención. Claro. O sea, no puedes tener una consulta de calidad en 15 minutos. Sí. Y después, pues, viene el típico de por mi tragas, atención horrible. O que nos dicen los pacientes, es que en la clínica voy y el doctor, pues, no me ve, no me atiende, que también está mal, pero entiendes la parte de, es que el doctor tiene 10 minutos para ver otros 3 pacientes. Claro, como, no, es imposible. Es imposible. Entonces, la verdad, bueno, eso sí aprendí un poco del servicio social, como darme cuenta de, a ver, no es que no haya cantidad de médicos, no es que no haya capacidad, es una capacidad mental, pues es una cuestión de que el sistema está saturado, ¿no? Sí, está saturado. Y lo otro es que justamente con respecto a lo positivo que decíamos, o sea, yo sentí que hice un cambio, por ejemplo, con las mastografías, ¿sabes? Con que dije, bueno, pues chance hay 15 personas que nunca se habían hecho una mastografía y que se hicieron una mastografía una vez en su vida y que saben que se la tienen que hacer anual. Y como que con eso me quedé el servicio social, como sí pude hacer un cambio, sí creo que logré algo.
Pero bueno, te estás, o sea, como que tu cabeza sí está en eso y al mismo tiempo en la residencia. Yo no, yo terminé peleado. Yo realmente... O sea, la neta, o sea, sí, también. Atendí mucha sí, gente no la y pasé todo, tan mal. pero al final terminé peleado con el director. Con el director. Ajá, y el último día me dieron mi carta y no me fui a despedir. Dije, ¿qué se Seguramente el señor debe estar llorando todavía. No, por pero eso. sí me acuerdo que le habló a mi compañero y le dijo, ¿por qué no vino el doctor Torres? El doctor Torres a despedirse y yo, toma acá. Ay, pero si te importes, maldito. Es que sí. Pero yo, la neta, de los 6 años de medicina, mi mejor año fue el servicio social. Más que el ¿Neta? ¿Más que el internado? internado? Güey, yo me la pasé bomba stick, güey. O sea, me encantó ser la ama y dueña de mi Bueno, clínica de salud. O sea, podía... Fuiste una adulta independiente. Ajá, entre con gusto. comillas, tenía como toda la autoridad para dar mi consulta Pues sin sí. que alguien me estuviera haciendo Ujú. ningún tipo de presión. Aprendí a valorar un poco más mi tiempo. Oigan, Aprendí a y hacer hiking, si lo- nadaba. De repente... Si lo pudieran cambiar, ¿lo hubieran hecho? O sea, sí. No, yo lo volvería a ¿no? hacer. O sea, No, yo igual lo lo hubieran volvería a hecho en clínica, no lo hubieran hecho en No, plaza no. universitaria. No, yo también ni en clínica. Yo Ok. lo hubiera vuelto a hacer en la Cruz de Guanacaxtle, Bahía de Banderas, Nayarit. Saludos a la banda Cora de Nayarit. Pero bueno, Estuvo bien. lo acabamos, ¿no? Sí. ¿Un consejo? Un consejo, híjole. Miren, Váyanse a la Cruz de Guanacaste. yo como secretaria de turismo, no, es cierto. O sea, creo que tienen que tener muy claro lo que quieren hacer. Yo personalmente me la pasé increíble en la Cruz de Guanacaxtle, me la pasé increíble en mi año de servicio social, pero yo no me preparé para el examen nacional porque en ese momento pues no era mi objetivo, ¿no? O según en mi mente era el objetivo, pero realmente no era mi objetivo porque no estaba estudiando para eso. Entonces, eso hizo que yo me presentara el examen y no llegué al puntaje que se pedía. O sea, no me fue mal en el examen, pero no llegué a los puntos que me pedían. Entonces, eso hizo que me retrasara un año en comparación de mis compañeros, que ahorita pues prácticamente estamos igual. Al final O sea, todos se emparejan. Al final todos se emparejan, todos estamos en lo mismo. O sea, como que en un principio, en ese momento, Te a mí sí me estresa, ¿no? afectó, Claro. sí me estresé y después dije, bueno, güey, pues te la pasaste de en Nayarit, disfruta ese momento, disfruta lo que viviste, Sí. ten ese recuerdo que para mí es un recuerdo increíble y no lo cambiaría, pero tengan bien claro su objetivo. Si su objetivo es hacer el examen nacional, que vaya, tengo compañeros que se fueron a Nayarit y que estando en Nayarit estudiaron para el examen y lo pasaron. O sea, no a fuerzas necesitas un curso, Sí, te puedes no, preparar por es tu apoyo. parte, pero que tengan muy claro eso. O sea, si quieren vivir la experiencia de irse a otro estado, pues también vean a qué estado se van, porque tengo compañeros que sé que se fueron a Chiapas y que tampoco la pasaron tan bien. Yo también creo que el servicio social el último año es un año de mucho análisis de qué quieres a futuro, como dice Steph. Tienes que pensar si quieres hacer en ARM, eso es como una vertiente. Te vayas a donde te vayas, tienes que equilibrarlo y sí tienes que estudiar. No así como 8 horas diarias, pero sí tienes que estudiar, prepararte porque es el año que está pues diseñado, tú te lo diseñas para poder pasar en ARM. Y si no quieres hacer en ARM y dedicarte a otra cosa, piénsalo, vete, disfruta ese año y adelante lo que quieras hacer, ¿no? Y yo creo que sí, sobre todo que no pierdan la esperanza si se van a una institución pública, porque es quizás la primera vez en la que van a ser responsables y van a estar dentro de una institución pública. No sé, pues disfrútenlo, háganse responsables, aprovechen sus primeras consultas, conozcan No se ustedes peleen como... con el sistema. No se peleen con el sistema, conózcanse ustedes como médicos y básicamente, yo la pasé muy bien en mi servicio social, definitivamente el internado fue mejor, pero sí estudien, porque eso es lo más importante si es que quieren pasarlo y pasarlo pues Elena. el Y ENARM, pasarlo. tranquilos. Bueno, muy bien, ya nos despedimos. Gracias a todos. Les recordamos, amigos, seguidores, a nuestros muchos seguidores, que estamos en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como Más Allá de la Bata. En Spotify como Más Allá de la Bata. Y en YouTube también como Más Allá de la Bata. No olviden suscribirse, por favor, para que les lleguen nuestros mensajitos. Vamos a publicar capítulo todos los jueves y un avance todos los martes. Y Si quieren mandarnos algún mensaje personal, si quieren un correo, si quieren aparecer con nosotros, escríbanos al correo más allá de la bata. Sí. Más allá de la bata, arroba gmail.com. Bueno, aquí para aquí va a aparecer. Aquí. Muchas gracias. Que tengan Adiós. buena tarde. Bye. Chao. El día de hoy tenemos una invitada especial para que nos platique un poco más sobre su vida como médico general, a la doctora Karina Estrada.
Nuestra Gracias. seguidora más fiel, déjenme decirles. Realmente es la base o el pilar de todos los niveles de atención en medicina, ¿no? Secundaria nos llegaron así a hacer un proyecto de feria de ciencias, me tocó hacer algo del sistema circulatorio y fue como un proyecto sobre el corazón y no sé qué tanto. Y lo hice. Es algo que debes de también entender, no es que no lo pases, es que no llegas al puntaje, claro, ¿no? sí, O sea, Pagaban por una consulta. me pagaban por día y me pagaban 100 pesos por estar de 10 de la mañana a 9 de la noche.